Dicen que las desgracias nunca llegan con una invitación formal. Simplemente derriban tu puerta cuando menos lo esperas. Y esa noche, la desgracia llegó envuelta en el sonido estridente de mi teléfono fijo a las 2:47 de la madrugada. Afuera, la tormenta azotaba las ventanas de mi pequeño departamento en la colonia Narvarte, como si el cielo mismo estuviera tratando de advertirme. Yo no dormía profundamente. Después de 35 años sirviendo en la Policía Federal, el sueño pesado es un lujo que uno pierde para siempre. Mi nombre es Matilde Guzmán, aunque en los pasillos de la justicia, aquellos que me temían y respetaban solían llamarme la generala. Me jubilé hace 8 años pensando que merecía paz, libros y tardes de té. Qué equivocada estaba. Al extender la mano hacia la mesita de noche, sentí ese viejo hormigueo en la nuca. Ese instinto que me salvó de balas y emboscadas me gritaba que, al descolgar ese auricular, mi vida de jubilada se acabaría instantáneamente. Bueno, mi voz salió ronca pero firme. Del otro lado, solo escuché un sollozo ahogado, el sonido de alguien que intenta tragar aire en medio del pánico absoluto. ¿Abuela? La voz era apenas un hilo, pero la reconocí al instante. Era Santiago, mi nieto de 16 años, el único ser humano en este planeta capaz de ablandar mi corazón de acero. Santiago, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Me senté en la cama de golpe, ignorando el dolor artrítico en mis rodillas. En la delegación, abuela, en el Ministerio Público número 4. Su voz se quebró y lo que dijo después me heló la sangre más que la lluvia que golpeaba afuera. Me acusan de intento de homicidio, abuela. Dicen que traté de matar a Lorena. El silencio que siguió fue sepulcral. Lorena Castillo, la esposa de mi hijo Rogelio, la mujer que había entrado a nuestras vidas hace 4 años con una sonrisa de porcelana y ojos de tiburón. ¿Quién dice eso?, pregunté, sintiendo cómo la generala despertaba dentro de mí, sacudiéndose el polvo de los años. Ella, y mi papá. Mi papá le cree, dice que la empujé por las escaleras. Pero no es cierto, abuela, te juro que no es cierto. Ella se tiró sola. No digas una palabra más, Santiago. Escúchame bien. No firmes nada, no hables con nadie y, sobre todo, no dejes que te vean llorar. Voy para allá. Colgué el teléfono. No me permití ni un segundo de debilidad. No había tiempo para hacer la abuela preocupada. Santiago necesitaba a la capitana Guzmán. Me levanté y fui directamente al armario. Saqué mi viejo abrigo de lana gris, ese que usaba en los operativos de invierno, y busqué en el fondo del cajón de los calcetines. Allí estaba, mi vieja placa de servicio. Aunque ya no tenía autoridad oficial, sabía que el metal dorado y mi nombre grabado todavía abrían puertas que permanecían cerradas para los civiles. Me la guardé en el bolsillo interior, junto a mi determinación. Mientras el taxi devoraba las calles inundadas de la Ciudad de México, mi mente repasaba los hechos con la frialdad de un forense. Rogelio, mi único hijo, un hombre brillante en las finanzas, pero estúpidamente ciego en el amor. Desde que su primera esposa, la dulce madre de Santiago, falleció de cáncer hace 6 años, Rogelio había quedado a la deriva. Era un barco sin ancla, vulnerable, desesperado por encontrar consuelo. Y entonces apareció Lorena. Lorena Castillo se presentaba como una altruista, organizadora de eventos benéficos, una mujer de sociedad, pero yo siempre vi algo oscuro en ella, la forma en que miraba las cuentas bancarias de Rogelio, cómo aislaba a Santiago poco a poco, prohibiéndole visitarme con excusas baratas. Es por su bien, Matilde, necesita disciplina, me decía Rogelio, repitiendo como un loro las palabras que ella le susurraba en la almohada. El taxi frenó bruscamente frente al edificio gris y deprimente del Ministerio Público. El lugar apestaba a cigarro barato, café quemado y desesperanza humana. Pagué al conductor y bajé bajo la lluvia, caminando hacia la entrada con la espalda recta y la mirada fija. Adentro, el caos habitual. Policías entrando y saliendo, gente gritando, el sonido de las máquinas de escribir y los teclados viejos. Me acerqué al mostrador de guardia. Un joven oficial, con el uniforme mal abotonado y cara de aburrimiento, ni siquiera levantó la vista de su celular. Buenas noches. Vengo por el menor Santiago Guzmán. El joven hizo un gesto vago con la mano. Siéntese y espere, señora. El fiscal está ocupado. No me moví.
Saqué mi placa del bolsillo y la dejé caer sobre el mostrador con un golpe seco y metálico que resonó por encima del bullicio. El oficial saltó en su silla y miró el objeto dorado. Sus ojos se abrieron como platos al leer la inscripción. Capitana Matilde Guzmán, División de Investigación Criminal, retirada. Levantó la vista, pálido. Capitana, disculpe, no la reconocí. Mi tío sirvió bajo su mando en la unidad de secuestros. No estoy aquí para reuniones sociales, oficial. Mi voz era baja, peligrosa. Dije que vengo por mi nieto, y quiero verlo ahora mismo antes de que empiece a llamar a mis viejos amigos de asuntos internos para preguntar por qué un menor de edad está siendo retenido sin la presencia de un tutor legal adecuado. El muchacho tragó saliva y salió corriendo detrás del mostrador. Por aquí, capitana. Por favor, sígame. Me guió a través de un laberinto de pasillos despintados hasta una sala de interrogatorio con la puerta abierta. Y ahí estaba la escena que me rompió el corazón, y al mismo tiempo encendió la mecha de mi furia. Santiago estaba sentado en una silla de metal, esposado a la mesa con una mano. Tenía el labio partido, la sangre seca manchando su camiseta blanca del colegio y un ojo que comenzaba a hincharse y ponerse morado. Temblaba como una hoja. En la otra esquina, como si fueran los dueños del lugar, estaban ellos. Rogelio, mi hijo, con su traje italiano arrugado y el rostro demacrado mirando al suelo como un perro regañado. Y sentada en una silla acolchada que algún oficial le había traído amablemente, estaba Lorena. Llevaba un collarín puesto y sostenía un pañuelo contra su frente, sollozando con una teatralidad digna de una telenovela de horario estelar. Casi me mata Rogelio. Ese niño es un monstruo. Me empujó. Si no me agarro del barandal, me rompo el cuello. Abuela. La voz era apenas un hilo, pero la reconocí al instante. Era Santiago. Mi Santiago. Mi nieto de 16 años. El único ser humano en este planeta capaz de ablandar mi corazón de acero. Santiago, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Me senté en la cama de golpe, ignorando el dolor artrítico en mis rodillas. En la delegación, abuela, en el Ministerio Público número 4. Su voz se quebró y lo que dijo después me heló la sangre más que la lluvia que golpeaba afuera. Me acusan de intento de homicidio, abuela. Dicen que traté de matar a Lorena. El silencio que siguió fue sepulcral. Lorena Castillo, la esposa de mi hijo Rogelio, la mujer que había entrado a nuestras vidas hace 4 años con una sonrisa de porcelana y ojos de tiburón. ¿Quién dice eso?, pregunté, sintiendo cómo la generala despertaba dentro de mí, sacudiéndose el polvo de los años. Ella, y mi papá. Mi papá le cree, dice que la empujé por las escaleras. Pero no es cierto, abuela, te juro que no es cierto. Ella se tiró sola. No digas una palabra más, Santiago. Escúchame bien. No firmes nada, no hables con nadie y, sobre todo, no dejes que te vean llorar. Voy para allá. Colgué el teléfono. No me permití ni un segundo de debilidad. No había tiempo para hacer la aboya preocupada. Santiago necesitaba a la capitana Guzmán. Me levanté y fui directamente al armario. Saqué mi viejo abrigo de lana gris, ese que usaba en los operativos de invierno, y busqué en el fondo del cajón de los calcetines. Allí estaba, mi vieja placa de servicio. Aunque ya no tenía autoridad oficial, sabía que el metal dorado y mi nombre grabado todavía abrían puertas que permanecían cerradas para los civiles. Me la guardé en el bolsillo interior, junto a mi determinación. Mientras el taxi devoraba las calles inundadas de la Ciudad de México, mi mente repasaba los hechos con la frialdad de un forense. Rogelio, mi único hijo, un hombre brillante en las finanzas, pero estúpidamente ciego en el amor. Desde que su primera esposa, la dulce madre de Santiago, falleció de cáncer hace 6 años, Rogelio había quedado a la deriva. Era un barco sin ancla, vulnerable, desesperado por encontrar consuelo. Y entonces apareció Lorena. Lorena Castillo se presentaba como una altruista, organizadora de eventos benéficos, una mujer de sociedad, pero yo siempre vi algo oscuro en ella. La forma en que miraba las cuentas bancarias de Rogelio, cómo aislaba a Santiago poco a poco, prohibiéndole visitarme con excusas baratas. Es por su bien, Matilde, necesita disciplina, me decía Rogelio, repitiendo como un loro las palabras que ella le susurraba en la almohada. El taxi frenó bruscamente frente al edificio gris y deprimente del Ministerio Público. El lugar apestaba a cigarro barato, café quemado y desesperanza humana.
Pagué al conductor y bajé bajo la lluvia, caminando hacia la entrada con la espalda recta y la mirada fija. Adentro, el caos habitual. Policías entrando y saliendo, gente gritando, el sonido de las máquinas de escribir y los teclados viejos. Me acerqué al mostrador de guardia. Un joven oficial, con el uniforme mal abotonado y cara de aburrimiento, ni siquiera levantó la vista de su celular. «Buenas noches. Vengo por el menor Santiago Guzmán». El joven hizo un gesto vago con la mano. «Siéntese y espere, señora. El fiscal está ocupado». No me moví. Saqué mi placa del bolsillo y la dejé caer sobre el mostrador con un golpe seco y metálico que resonó por encima del bullicio. El oficial saltó en su silla y miró el objeto dorado. Sus ojos se abrieron como platos al leer la inscripción. Capitana Matilde Guzmán, División de Investigación Criminal, retirada. Levantó la vista, pálido. «Capitana, disculpe, no la reconocí». Amaneció gris en la Ciudad de México. La tormenta había cesado, pero dejó tras de sí un cielo plomizo que parecía pesar sobre los edificios. En mi cocina, el olor a café de olla y pan tostado intentaba, sin éxito, disfrazar el hedor a miedo que todavía impregnaba la ropa de mi nieto. Santiago dormía en el sofá de la sala, envuelto en una cobija de lana que le había tejido cuando era un bebé. Lo observé desde el umbral de la cocina, con una taza humeante en la mano. Se veía tan frágil. A sus 16 años, debería estar preocupado por exámenes de matemáticas o por invitar a salir a alguna chica, no por sobrevivir a su propia familia. De repente, se agitó en sueños. «No, yo no fui», gritó, despertando con un espasmo violento que casi lo tira al suelo. Dejé la taza sobre la mesa y corrí hacia él. «Santiago, tranquilo, soy yo. Estás en casa de la abuela. Nadie te va a hacer daño aquí». Él parpadeó, desorientado, con el pecho subiendo y bajando frenéticamente. Cuando me reconoció, sus hombros se hundieron, pero sus ojos seguían llenos de terror. «Soñé que ella venía, que traía las tijeras otra vez». Esa frase me detuvo en seco. «¿Tijeras?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Santiago, anoche vi tu labio y tu ojo, pero ¿hay algo más que debas saber?». Él desvió la mirada, avergonzado. Se abrazó a sí mismo, cubriendo su torso con la cobija como si fuera una armadura. «No es nada, abuela, solo son rasguños». «Santiago Guzmán». Mi voz adoptó ese tono autoritario que usaba en los interrogatorios, pero suavizado por el amor de abuela. «Quítate la camisa, ahora mismo». Dudó. Vi el miedo en sus ojos, el miedo a ser juzgado, a ser visto como una víctima, pero finalmente, con manos temblorosas, dejó caer la cobija y se quitó la camiseta sucia del día anterior. Lo que vi me hizo soltar la taza de café. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, pero ni siquiera escuché el ruido. Solo podía escuchar el rugido de mi propia sangre golpeando mis sienes. Su espalda no era piel, era un mapa de tortura. Había moretones en diferentes etapas de curación, amarillos, verdes, morados oscuros, pero eso no era lo peor. En su hombro izquierdo había una quemadura circular, perfecta, como la de un cigarro apagado contra la carne viva. Y en su costado derecho, 3 líneas largas y finas, cicatrices rojas que parecían hechas con algo afilado, tijeras. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito. Mis piernas fallaron y tuve que sostenerme del respaldo del sofá. «Dios mío, Santiago», susurré, tocando con la punta de los dedos una de las marcas. «¿Desde cuándo?». «Desde hace 6 meses», respondió él, con la voz rota. Empezó con pellizcos, pellizcos fuertes en los brazos, donde la manga de la camisa los cubría. Luego empezó a jugar rudo. Decía que yo era torpe, que me caía. «¿Y tu padre?». La pregunta salió de mis labios cargada de veneno. «¿Rogelio nunca te vio sin camisa? ¿Nunca te llevó a nadar? ¿Nunca te preguntó por qué cojeabas?». Santiago negó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Ella se encargaba de eso. Siempre entraba al baño cuando yo me estaba bañando. Decía que para revisar que no gastara agua.
pero era para asegurarse de que las marcas no fueran visibles con la ropa puesta. Y a mi papá le daba unas pastillas para dormir. Decía que eran vitaminas para el estrés. Él siempre estaba ido, abuela, como zombie. Llegaba del trabajo, cenaba lo que ella le servía y a los 20 minutos se quedaba dormido en el sillón. Mi cerebro de policía empezó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa. Vitaminas. Un hombre sano de 40 años que se duerme a las 8 de la noche. Un hijo torturado bajo el mismo techo sin que nadie se dé cuenta. Lorena no solo es mala, Santiago, es una sociópata metódica. Fui a mi habitación y saqué mi cámara digital. Voy a tomar fotos de esto, hijo, de cada marca, de cada cicatriz. Esto va a ser nuestra evidencia. No te muevas. Mientras fotografiaba el horror impreso en la piel de mi nieto, mi mente ya estaba trazando el siguiente paso. No podía ir a la policía normal con esto todavía. Rogelio, en su estupidez y bajo la influencia de esas vitaminas, alegaría que Santiago se autolesionaba o que eran accidentes deportivos. Lorena tendría coartadas perfectas. Necesitaba algo más. Necesitaba saber quién era realmente esta mujer. Nadie nace siendo un monstruo tan perfeccionado. Lorena tenía experiencia, y la experiencia deja rastro. Cuando terminé, le preparé un baño cálido a Santiago y le di ropa limpia de mi difunto esposo, que guardaba en cajas. Mientras él se bañaba, fui al teléfono de la sala y marqué un número que no había usado en años, pero que sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que una voz rasposa, curtida por el humo de 1000 cajetillas de cigarros, contestara. «¿Diga? ¿Beto? Soy yo, la generala». Hubo un silencio al otro lado. Luego una tos seca que terminó en una risa ronca. «Matilde Guzmán. Pensé que ya estarías tejiendo chambritas en algún asilo de Cuernavaca. ¿A qué debo al honor? ¿Alguien murió o alguien va a morir?» «Necesito tus ojos, Beto, y tu nariz. Tengo un caso». Roberto, alias El Sabueso, era un ex detective de homicidios que fue expulsado de la fuerza por sus métodos poco ortodoxos y su problema con la autoridad. Ahora operaba desde un sótano en la colonia Doctores, rodeado de archiveros ilegales y equipos de vigilancia que la policía oficial envidiaría. Era el mejor investigador privado de la ciudad y me debía la vida desde aquel asunto con el cártel de Tepito en el 98. «Te veo en mi casa en 1 hora, Beto. Trae todo lo que tengas para rastrear fantasmas». «Voy para allá, jefa». 1 hora después, mi sala de estar se había convertido en un centro de comando improvisado. Beto estaba sentado en la mesa del comedor, con su laptop abierta y un cigarrillo electrónico, gracias a Dios había dejado el tabaco real, en la mano. Santiago, ya vestido y más tranquilo, estaba sentado a mi lado, mirando con curiosidad al hombre con cara de bulldog y cicatriz en la mejilla. Le mostré las fotos, le conté la historia, le hablé de las vitaminas, de las caídas falsas, de la manipulación. Beto no dijo nada durante 20 minutos, solo miraba las fotos, una por una, con una expresión inlegible. Finalmente, cerró la laptop de golpe y me miró. «Esto no es obra de una aficionada, Matilde. Quien hizo esto sabe exactamente dónde golpear para causar dolor sin dañar órganos vitales. Sabe cómo quemar sin dejar infección. Es profesional». «Necesito saber quién es Lorena Castillo», dije. Siento que una frialdad, claridad. Dice que es de una familia adinerada en Monterrey, pero nunca hemos visto a sus parientes. Dice que estudió en Europa. Castillo. Beto tecleó furiosamente. ¿Tiene su fecha de nacimiento? ¿Algún documento? Solo sé que dice tener 35 años y que se casó con Rogelio hace 4. Beto empezó a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado accediendo a bases de datos que oficialmente no deberían a su alcance. Registro civil, buró de crédito, antecedentes penales, registros de propiedad. Pasaron 10 minutos de silencio tenso. Santiago se comía las uñas. Yo caminaba de un lado a otro. «Aquí está», murmuró Beto, frunciendo el ceño. «Lorena Castillo, nacida en San Pedro Garza García. Padres fallecidos en un accidente de avión en 2010.
heredera única. Suena perfecto, con sarcasmo. Demasiado perfecto. Exacto, Beto sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Demasiado limpio. No hay multas de tránsito, no hay registros escolares detallados antes de los 20 años. Es como si hubiera aparecido de la nada en 2015. ¿Identidad falsa?, preguntó Santiago, sorprendido. «¿O identidad robada?», respondió Beto. «Pero mira esto». Giró la pantalla hacia nosotros. Hice una búsqueda de reconocimiento facial con las fotos de su boda con Rogelio que hay en Facebook. Busqué coincidencias en la base de datos de licencias de conducir de otros estados. En la pantalla aparecieron 3 fotos. Eran la misma mujer, sin duda. La misma nariz respingada, los mismos ojos fríos, aunque con diferentes colores de pelo. Beto señaló la primera foto. «Esta es Lorena Castillo, tu nueva nuera actual. Ciudad de México, 2024. Señaló la segunda. La mujer tenía el pelo blondo y corto. «Esta es Valeria Montemayor, viuda de un empresario ganadero en Chihuahua. El marido murió de un ataque al corazón en 2018, 6 meses después de la boda». Señaló la tercera. Pelo negro, largo. «Y esta es Mónica Ruiz, viuda de un arquitecto en Guadalajara. El marido murió en un accidente de navegación en Puerto Vallarta en 2014, un año después de la boda». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No estábamos dirigiendo con una madrastra malvada, estábamos frente a una viuda negra en serie. 3 nombres, 3 maridos, 2 muertos confirmados, y Rogelio es el tercero. «Mi papá», susurró Santiago, pálido como un fantasma. «Ella lo está matando, ¿verdad?» 48 horas. Eso fue lo que tardó Beto el Sabueso en regresar a mi departamento. 2 días interminables en los que Santiago y yo apenas dormimos, saltando cada vez que sonaba el teléfono o pasaba un auto por la calle. La lluvia había vuelto a caer sobre la Ciudad de México, una llovizna persistente y fría que calaba los huesos. Eran las 8 de la noche cuando el timbre sonó 3 veces, 2 cortas, una larga. Nuestra señal. Abrí la puerta. Beto estaba allí, empapado, con su gabardina gris escurriendo agua sobre el tapete de bienvenida. Pero no fue la lluvia lo que me preocupó, fue su cara. Beto, un hombre que había visto escenas de crímenes que harían vomitar a una cabra, estaba pálido. Sus ojos, generalmente astutos y vivaces, estaban hundidos, rodeados de ojeras violáceas. Traía una caja de archivo de cartón bajo el brazo, protegida con plástico. «Pasa, Beto», dije, haciéndome a un lado. «¿Quieres café?» «Quiero un tequila, Matilde, doble y sin hielo». Su voz sonaba como si hubiera estado tragando vidrio. «Lo que hay en esta caja, Dios, Matilde, no tienes idea». Nos sentamos en la mesa del comedor. Santiago se acercó tímidamente, trayendo la botella de tequila herradura que guardaba para ocasiones especiales. Beto se sirvió un vaso lleno, se lo bebió de un trago y soltó el aire con fuerza. «¿La encontraste?», pregunté, señalando la caja. «Encontré el infierno, jefa». Beto abrió la caja y sacó 3 carpetas de colores diferentes, azul, verde y roja. Lorena Castillo no existe. Es un fantasma creado con papeles falsos y sobornos. Su verdadero nombre, o al menos el primero que pude rastrear, es Elena Valles, nacida en una ranchería perdida en Veracruz en 1988. «Elena Valles», susurré, probando el nombre en mi lengua. Sabía a veneno. Beto abrió la carpeta azul. Caso 1, Guadalajara, 2014. Sacó la foto de un hombre joven, apuesto, sonriente, un arquitecto llamado Roberto Medina. Se casó con Mónica Ruiz, nuestra Lorena, en enero de 2013. Él era viudo, con 2 hijos gemelos de 8 años. Santiago se inclinó sobre la mesa mirando la foto de los niños. Eran de su edad en ese entonces. «¿Qué les pasó?», preguntó mi nieto. «A los niños, nada físico», respondió Beto con amargura. Pero 3 meses después de la boda, Mónica convenció a Roberto de que los niños tenían problemas de conducta severos.
Incendios provocados en la escuela, robo de joyas, todo inventado, por supuesto. Roberto, desesperado y cegado por amor, los mandó a un internado militar en Texas. ¿Los aisló? Miré a Santiago. Era el mismo modus operandi: aislar a la presa, quitarle sus cachorros. ¿Y Roberto?, pregunté. Murió en septiembre de 2014. Beto sacó una copia de un acta de defunción. Causa oficial: falla cardíaca congénita. Tenía 32 años, Matilde. Era maratonista. ¿Falla cardíaca? Por favor. ¿Autopsia? Exigí saber. No hubo. La viuda inconsolable pidió cremación inmediata. Dijo que era la voluntad de su esposo. Incineraron la evidencia a las 24 horas. Ella heredó 3 departamentos y un seguro de vida de 2 millones de pesos. Se fue de la ciudad a la semana siguiente. Beto cerró la carpeta azul y abrió la verde. El aire en la habitación se volvió más pesado. Caso 2, Chihuahua, 2018. La foto mostraba a un hombre mayor, de 50 años, con sombrero vaquero. Fernando Alarcón, ganadero. Se casó con Valeria Montemayor. Lorena otra vez. Él tenía una hija de 19 años, universitaria. Déjame adivinar, dije, sintiendo la bilis subir por la garganta. La hija tuvo problemas. Peor, la hija fue acusada de robo en la empresa de su padre. Valeria plantó dinero marcado en su coche. Fernando, un hombre de principios rígidos, desheredó a su hija y la echó de la casa. Beto hizo una pausa, mirando a Santiago. La chica se suicidó 2 meses después. No soportó la vergüenza. Santiago se cubrió la boca con la mano. «Dios mío». Y Fernando, continuó Beto, murió 6 meses después de la boda. Causa oficial: accidente doméstico. Cayó por las escaleras de su rancho y se rompió el cuello. Como ella dijo que yo la empujé, susurró Santiago. Exacto, Beto asintió. Solo que en ese caso, ella dijo que él estaba borracho. No hubo testigos. Las cámaras de seguridad del rancho estaban en mantenimiento esa semana. Heredó el rancho, el ganado y cuentas bancarias. Valor estimado: 15 millones de pesos. ¿Y nadie sospechó?, pregunté, golpeando la mesa con el puño. ¿La policía de Chihuahua es ciega? No son ciegos, Matilde, son corruptos. Y aquí es donde entra el eslabón perdido. Beto sacó una foto granulada tomada con teleobjetivo. En ambos casos, el abogado que gestionó los testamentos y las herencias fue este hombre. En la foto aparecía un sujeto delgado, calvo, con gafas de montar dorada y un traje impecable. Se hace llamar licenciado Marcelo Durán, pero su nombre real es Néstor Olivares, exnotario público inhabilitado por fraude en 2010. Es su cómplice, su amante y su lavador de dinero. Él falsifica las firmas, él soborna a los jueces locales, él acelera las cremaciones. Me quedé mirando la foto de Durán. Lo había visto. Una vez, en una cena de Navidad en casa de Rogelio, lo presentó como un viejo amigo de la familia y asesor financiero. Él había estado en mi propia mesa bebiendo mi vino. Entonces tenemos 2 asesinatos, un suicidio inducido y millones robados. Y ahora, Rogelio es el número 3. Beto abrió la carpeta roja, la última, pero esta estaba vacía salvo por unas notas manuscritas de Beto. Aquí es donde la cosa se pone fea, Matilde. Rogelio no está muerto todavía, pero está en proceso. ¿Qué quieres decir? Mi corazón dio un vuelco. Hablé con un contacto en el CEMEFO de Guadalajara sobre el caso de Roberto, el primer marido, un técnico que guardó muestras de sangre extraoficialmente porque sospechó. Analizaron el tejido años después. Encontraron trazas de talio. Talio. El nombre del veneno resonó en mi cabeza como una sentencia. El veneno de los envenenadores, inodoro, insípido, se usaba en raticidas antiguos. Exacto. Beto se inclinó hacia adelante. Matilde, piensa en Rogelio. ¿Ha tenido síntomas raros últimamente? El talio es lento. Empieza con fatiga, dolor de estómago. Sí, interrumpió Santiago.
Mi papá siempre dice que le duele la panza después de cenar. Dice que es la gastritis por el estrés del trabajo. ¿Qué más?, presionó Beto. ¿Se le cae el pelo? ¿Siente hormigueo en las manos o en los pies? Santiago palideció. Sí, la semana pasada se le cayó la taza de café. Dijo que no sentía los dedos. Y se le cae el pelo a mechos. Lorena dice que es la edad, que se está quedando calvo. Beto y yo nos intercambiamos una mirada de terror absoluto. Neuropatía periférica y alopecia. Son los síntomas clásicos de envenenamiento por talio en etapa media, dijo Beto. Le está dando dosis bajas, constantes, probablemente en la comida o en esas vitaminas. Lo está matando poco a poco para que parezca una enfermedad degenerativa o cáncer. Me levanté de la silla, sintiendo que me faltaba el aire. Mi hijo, mi Rogelio, ese hombre que a pesar de su ceguera y su debilidad, era mi sangre, estaba siendo envenenado frente a nuestras narices. ¿Cuánto tiempo le queda?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Si ya tiene entumecimiento en las manos, Beto dudó, pero su honestidad brutal fue lo que necesitaba. Semanas, tal vez un mes si tiene suerte. Si la dosis aumenta, días. Tenemos que sacarlo de ahí, dijo Santiago, poniéndose de un salto. Tenemos que ir con la policía ahora mismo. Diles lo del talio, abuela. No podemos, gritó Beto, deteniéndolo. Escucha, chico, si vamos a la policía ahora, ¿qué tenemos? Conjeturas, fotos de hombres muertos en otros estados. No tenemos pruebas de que Lorena esté dando talio a Rogelio. Si la arrestan sin pruebas, el abogado Durán la sacará en 2 horas. Ella alegará que estás loco, que Matilde está senil y desaparecerá. Y lo peor, si ella se siente acorralada, le dará una sobredosis a Rogelio esta misma noche para cerrar el negocio y huir con el dinero. Entonces, ¿qué hacemos?, lloró Santiago de frustración. ¿Dejamos que lo mate? No. Me acerqué a la ventana y miré la lluvia. La decisión estaba tomada. Beto tiene razón. Necesitamos grabar el momento exacto. Necesitamos una confesión o una muestra del veneno. Necesitamos atraparla con las manos en la masa. ¿Cómo?, preguntó Santiago. Mañana es sábado. Lorena tiene su sesión de spa y masajes de 3 horas. Nunca se la pierde. Rogelio estará en casa, probablemente sedado en cama. Miré a mi nieto en los ojos. Santi, vas a volver a esa casa. Le dirás a tu padre que te escapaste de mi casa porque me volví loca y te traté mal. Que quieres volver. Que te perdone. 48 horas. Eso fue lo que tardó Beto el Sabueso en regresar a mi departamento. 2 días interminables en los que Santiago y yo apenas dormimos, saltando cada vez que sonaba el teléfono o pasaba un auto por la calle. La lluvia había vuelto a caer sobre la Ciudad de México, una llovizna persistente y fría que calaba los huesos. Eran las 8 de la noche cuando el timbre sonó 3 veces, 2 cortas, una larga. Nuestra señal. Abrí la puerta. Beto estaba allí, empapado, con su gabardina gris escurriendo agua sobre el tapete de bienvenida. Pero no fue la lluvia lo que me preocupó, fue su cara. Beto, un hombre que había visto escenas de crímenes que harían vomitar a una cabra, estaba pálido. Sus ojos, generalmente astutos y vivaces, estaban hundidos, rodeados de ojeras violáceas. Traía una caja de archivo de cartón bajo el brazo, protegida con plástico. «Pasa, Beto», dije haciéndome a un lado. «¿Quieres café?» «Quiero un tequila, Matilde, doble y sin hielo». Su voz sonaba como si hubiera estado tragando vidrio. «Lo que hay en esta caja...» «Dios, Matilde, no tienes idea». Nos sentamos en la mesa del comedor. Santiago se acercó tímidamente, trayendo la botella de tequila herradura que guardaba para ocasiones especiales. Beto se sirvió un vaso lleno, se lo bebió de un trago y soltó el aire con fuerza. «¿La encontraste?», pregunté señalando la caja. «Encontré el infierno, jefa». Beto abrió la caja y sacó 3 carpetas de colores diferentes, azul, verde y roja. Lorena Castillo no existe. Es un fantasma creado con papeles falsos y sobornos. Su verdadero nombre, o al menos el primero que pude rastrear, es Elena Valles,
nacida en una ranchería perdida en Veracruz en 1988. Elena Valles, susurré, probando el nombre en mi lengua. Sabía a veneno. Beto abrió la carpeta azul. Caso 1, Guadalajara 2014. Sacó la foto de un hombre joven, apuesto, sonriente, un arquitecto llamado Roberto Medina. Se casó con Mónica Ruiz, nuestra Lorena, en enero de 2013. Él era viudo, con 2 hijos gemelos de 8 años. Santiago se inclinó sobre la mesa mirando la foto de los niños. Eran de su edad en ese entonces. ¿Qué les pasó?, preguntó mi nieto. A los niños nada físico, respondió Beto con amargura. Pero 3 meses después de la boda, Mónica convenció a Roberto de que los niños tenían problemas de conducta severos, incendios provocados en la escuela, robo de joyas, todo inventado, por supuesto. Roberto, desesperado y cegado por amor, los mandó a un internado militar en Texas. Los aisló. Miré a Santiago. Era el mismo modus operandi, aislar a la presa, quitarle sus cachorros. ¿Y Roberto?, pregunté. Murió en septiembre de 2014. Beto sacó una copia de un acta de defunción. Causa oficial, falla cardíaca congénita. Tenía 32 años, Matilde. Era maratonista. ¿Falla cardíaca? Por favor. ¿Autopsia?, exigí saber. No hubo. La viuda inconsolable pidió cremación inmediata. Dijo que era la voluntad de su esposo. Incineraron la evidencia a las 24 horas. Ella heredó 3 departamentos y un seguro de vida de 2 millones de pesos. Se fue de la ciudad a la semana siguiente. Beto cerró la carpeta azul y abrió la verde. El aire en la habitación se volvió más pesado. Caso 2. Chihuahua 2018. La foto mostraba a un hombre mayor, de unos 50 años, con sombrero vaquero. Fernando Alarcón, ganadero. Se casó con Valeria Montemayor, Lorena otra vez. Él tenía una hija de 19 años, universitaria. Déjame adivinar, dije sintiendo la bilis subir por la garganta. ¿La hija tuvo problemas? Peor, la hija fue acusada de robo en la empresa de su padre. Valeria plantó dinero marcado en su coche. Fernando, un hombre de principios rígidos, desheredó a la hija y la echó de la casa. Beto hizo una pausa, mirando a Santiago. La chica se suicidó 2 meses después. No soportó la vergüenza. Santiago se cubrió la mano con la mano. Dios mío. Y Fernando, continuó Beto, murió 6 meses después de la boda. Causa oficial, accidente doméstico. Cayó por las escaleras de su rancho y se rompió el cuello. Como ella dijo que yo la empujé, susurró Santiago. Exacto, asintió Beto. Solo que en ese caso, ella dijo que él estaba borracho. No hubo testigos. Las cámaras de seguridad del rancho estaban en mantenimiento esa semana. Heredó el rancho, el ganado y cuentas bancarias. Valor estimado, 15 millones de pesos. ¿Y nadie sospechó?, pregunté golpeando la mesa con el puño. ¿La policía de Chihuahua es vienta? No son vientas, Matilde. Son corruptos. Y aquí es donde entra el eslabón perdido. Beto sacó una foto granulada, tomada con teleobjetivo. En ambos casos, el abogado que gestionó los testamentos y las herencias fue este hombre. En la foto aparecía un sujeto delgado, calvo, con gafas de montura dorada y un traje impecable. Se hace llamar licenciado Marcelo Durán, pero su nombre real es Néstor Olivares, exnotario público inhabilitado por fraude en 2010. Es su cómplice, su amante y su lavador de dinero. Él falsifica las firmas, él soborna a los jueces locales, él acelera las cremaciones. Me quedé mirando la foto de Durán. Lo había visto. Una vez, en una cena de cristal en casa de Rogelio, Lorena lo presentó como un viejo amigo de la familia y asesor financiero. Estaba en mi propia mesa, bebiendo mi vino. Entonces tenemos 2 asesinatos, un suicidio inducido y millones robados, resumí. Y ahora, Rogelio es el número 3. Beto abrió la carpeta roja, la última, pero esta estaba vacía salvo por unas notas manuscritas de Beto. Aquí es donde la cosa se pone fea, Matilde. Rogelio no está muerto todavía, pero está en proceso. ¿Qué quieres decir? Mi corazón dio un vuelco.
Hablé con un contacto en el CEMEFO de Guadalajara sobre el caso de Roberto, el primer marido, un técnico que guardó muestras de sangre extraoficiales porque sospechaba. Analizaron el tejido años después. Encontraron trazas de talio. Talio. El nombre del veneno resonó en mi cabeza como una sentencia. El veneno de los envenenadores, inodoro, insípido, se usaba en raticidas antiguos. Exacto. Beto se inclinó hacia adelante. Matilde, piensa en Rogelio. ¿Ha tenido síntomas raros últimamente? El talio es lento. Empieza con fatiga, dolor de estómago. Sí, interrumpió Santiago. Mi papá siempre dice que le duele la panza después de cenar. Dice que es la gastritis por el estrés del trabajo. ¿Qué más? Presionó Beto. ¿Se le cae el pelo? ¿Siente hormigueo en las manos o en los pies? Santiago palideció. Sí, la semana pasada se le cayó la taza de café. Dijo que no sentía los dedos. Y se le cae el pelo a mechones. Lorena dice que es la edad, que se está quedando calvo. Beto y yo intercambiamos una mirada de terror absoluto. Neuropatía periférica y alopecia son los síntomas clásicos de envenenamiento por talio en etapa media, dijo Beto. Le está dando dosis bajas, constantes, probablemente en la comida o en esas vitaminas. Lo está matando poco a poco para que parezca una enfermedad degenerativa o cáncer. Me levanté de la silla sintiendo que me faltaba el aire. Mi hijo, mi Rogelio, ese hombre que a pesar de su ceguera y su debilidad, era mi sangre, estaba siendo asesinado frente a nuestras narices. ¿Cuánto tiempo le queda? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Si ya tiene entumecimiento en las manos, Beto dudó, pero su honestidad brutal fue lo que necesitaba. Semanas, tal vez un mes si tiene suerte. Si la dosis aumenta, días. Tenemos que sacarlo de ahí, dijo Santiago, poniéndose de pie de un salto. Tenemos que ir con la policía ahora mismo. Diles lo del talio, abuela. No podemos, gritó Beto, deteniéndolo. Escucha, chico, si vamos a la policía ahora, ¿qué tenemos? Conjeturas, fotos de hombres muertos en otros estados. No tenemos pruebas de que Lorena le esté dando talio a Rogelio. Si la arrestan sin pruebas, el abogado Durán la sacará en 2 horas. Ella alegará que estás loco, que Matilde está senil y desaparecerá. Y lo peor, si ella se siente acorralada, le dará una sobredosis a Rogelio esta misma noche para cerrar el negocio y huir con el dinero. ¿Entonces qué hacemos? Lloraba Santiago de frustración. ¿Dejamos que lo mate? No. Me acerqué a la ventana y miré la lluvia. La decisión estaba tomada. No vamos a ir a la policía. Vamos a traer la evidencia a nosotros. Me giré hacia ellos. La generala estaba al mando nuevo. Beto tiene razón. Necesitamos grabar el momento exacto. Necesitamos una confesión o una muestra del veneno. Necesitamos atraparla con las manos en la masa. ¿Cómo? Preguntó Santiago. Mañana es sábado. Lorena tiene su sesión de spa y masajes de 3 horas. Nunca se la pierde. Rogelio estará en casa, probablemente sedado en cama. Miré a mi nieto a los ojos. Santiago, vas a volver a esa casa. Le dirás a tu padre que te escapaste de mi casa porque me volví loca y te traté mal, que quieres volver, que te perdone. ¿Qué? Santiago retrocedió. Abuela, no. Escúchame, Lorena no estará, solo tu padre. Necesito que entres, que te ganes su confianza por 1 hora, y mientras él duerme, necesito que pongas esto. Dentro de la camioneta de vigilancia, el aire era casi irrespirable. Beto sostenía el pequeño vial con el líquido robado frente a una luz LED, mientras mezclaba una gota con un reactivo químico en una placa de vidrio. «Vamos, vamos», murmuró, con el sudor perlando su frente. El líquido transparente se tornó de un color verde oscuro, casi negro, en cuestión de segundos. «¡Bingo!», exclamó Beto, golpeando el volante. «Positivo para sales de talio. Matilde, esto es veneno puro. Una dosis más y los riñones de Rogelio colapsarán antes del amanecer». «Tenemos la prueba», dijo Santiago, con voz temblorosa pero esperanzada. «Ahora sí podemos llamar a la policía». «No», dije, sintiendo la adrenalina de mis mejores años volver a mis venas. «Si llamamos a la policía ahora, llegarán con sirenas. Lorena se asustará,
aspirará el resto del veneno por el inodoro y dirá que Santiago lo plantó. Sin el frasco original en su posesión, cualquier abogado mediocre la saca libre por duda razonable, y Marcelo Durán no es mediocre, es el diablo con corbata. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Beto. Rogelio se está muriendo, Matilde. No tenemos tiempo. Miré la pantalla donde Lorena seguía hablando por teléfono, riendo mientras organizaba los papeles de la cremación. La odié con cada fibra de mi ser, pero convertí ese odio en hielo. Vamos a sacarla de esa casa, dije. Vamos a traerla a mi territorio, a mi departamento. ¿Cómo vas a hacer que deje a su víctima en su lecho de muerte?, preguntó Beto, escéptico. Con lo único que ama más que matar, el dinero. Saqué mi teléfono celular. Mis manos firmes hasta hace un segundo comenzaron a temblar deliberadamente. Empecé a respirar de forma entrecortada, hiperventilando un poco para alterar mi voz. Beto, llama al comandante Rivas. Dile que mueva a su equipo táctico a mi edificio en la Narvarte. Dile que tengo a la viuda negra y que la voy a servir en bandeja de plata en 1 hora. Santiago, tú te quedas aquí en la camioneta. Es demasiado peligroso. ¡No! Santiago me agarró del brazo. Yo voy contigo. Si ella ve que no estoy, sospechará. Además, necesito verla caer. Lo miré a los ojos. Había dolor, sí, pero también una necesidad de justicia que yo conocía bien. Está bien, pero si digo la palabra cereza, te tiras al suelo. ¿Entendido? Santiago asintió. Marqué el número de la casa de Rogelio. Esperé 3 timbrazos. ¿Bueno?, contestó Lorena, con esa voz melosa que usaba para el mundo exterior. Lorena, Lorena, balbucié, fingiendo un llanto histérico y confusión. Soy Matilde. Ayúdame, por favor. ¿Matilde? Su tono cambió a uno de molestia. ¿Qué quieres ahora? Estoy ocupada cuidando a tu hijo, al que tú abandonaste. No, no es eso, sollocé, golpeando el teléfono contra mi pierna para simular un temblor. Me siento mal. Creo que me está dando algo. El pecho, me duele el pecho. Pues llama a una ambulancia, vieja estúpida. No me molestes. No, ambulancia no, grité, con pánico fingido. Si vienen, se lo llevarán todo. El gobierno, me quitarán el oro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que había captado su atención. ¿De qué oro hablas? Las monedas. Bajé la voz a un susurro conspirativo. Los centenarios que mi esposo escondió en la caja de fuerte del piso. Son 50 centenarios de oro puro, y los títulos de propiedad de los terrenos en Valle de Bravo. Nunca se los dije a nadie para no pagar impuestos. Podía escuchar los engranes de su cerebro codicioso girando a 1000 por hora. 50 centenarios y terrenos, millones de pesos libres de impuestos. Matilde, tranquilízate. ¿Dónde están esos papeles? Aquí, conmigo, en el departamento. Pero siento que me muero, Mariana. No quiero que el gobierno se los quede. Quiero dárselos a Rogelio, para que perdone a Santiago, para que me perdone a mí. Rogelio está muy enfermo para ir, dijo ella rápidamente. No se puede mover. Entonces ven tú, supliqué. Ven tú con el abogado, con Marcelo, para firmar el traspaso antes de que me desmaye. Rápido, por favor, siente que se me duerme el brazo. Colgué el teléfono abruptamente, dejándola con la miel en los labios. Beto me miró con una sonrisa torcida. Jefa, debería ganar un Oscar. Arranca la camioneta, sabueso. Tenemos 20 minutos para preparar el escenario antes de que esa buitre llegue a picotear mi cadáver. Llegamos a mi departamento en tiempo récord. El comandante Rivas ya estaba ahí con 2 oficiales de paisano escondidos en la habitación de invitados. Beto instaló 3 cámaras ocultas en la sala, una en el reloj de pared, otra en el florero y una tercera, con micrófono de alta ganancia, debajo de la mesa de consola. «Escenario listo», dijo Beto, revisando los monitores desde la cocina. «Rivas, ¿estás en posición?» «Afirmativo, generala. Esperamos tu señal». Me senté en mi viejo sillón de terciopelo verde.
Me despeiné el cabello, me desabotoné el cuello de la blusa y me eché un poco de agua en la cara para simular sudor frío. Santiago se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano, temblando de verdad. «Recuerda, Santiago», susurré, «ella tiene que creer que perdimos, que estamos rotos». El timbre sonó. «¡Abierta!», grité, con voz débil. «¡Está abierta!». La puerta se abrió y entraron. Lorena Castillo venía vestida impecablemente, pero sus ojos brillaban con una codicia febril. Detrás de ella, Marcelo Durán, el abogado corrupto, cargaba un maletín de cuero y una carpeta de documentos. No traían a Rogelio, por supuesto que no. Lorena escaneó la rincona. Al ver mi estado lamentable, una vieja despeinada, pálida, agarrándose el pecho, sonrió. Esa sonrisa triunfal de quien cree que ha ganado la lotería. «Matilde, querida», dijo ella, acercándose con falsa dulzura, «vinimos tan rápido como pudimos. Marcelo está aquí para ayudarte». «Gracias, gracias», gemí, señalando una caja de zapatos vieja que había puesto sobre la mesa. Adentro solo había periódicos viejos y unas cuantas monedas de cobre, pero la tapa estaba cerrada. Marcelo se lanzó hacia la caja, pero Lorena lo detuvo con un gesto. «Primero lo primero, Marcelo, los documentos de cesión de derechos». El abogado sacó unos papeles rápidamente. «Señora Guzmán, esto es un poder notarial irrevocable. Cede todos sus bienes presentes y futuros a la señora Lorena Castillo como albacea de su hijo Rogelio. Solo firme aquí». Me temblaba la mano al tomar la pluma. «¿Y Rogelio?», pregunté, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo está mi hijo? ¿Va a estar bien con ese dinero?». Lorena se sentó frente a mí, cruzando las piernas. Se sentía tan segura, tan intocable en este departamento de clase media con una anciana moribunda y un niño asustado. «Rogelio va a estar en paz», dijo ella, y su voz goteaba veneno. «Este dinero asegurará que tenga el mejor funeral posible». Dejé caer la pluma. Santiago sollozó a mi lado. «¿Funeral?», susurré. «Pero dijiste que era una úlcera». Lorena soltó una carcajada, una risa seca, cruel. «Ay, Matilde, ya no tiene caso fingir, ¿verdad? Estás a punto de morir, vieja tonta. Y tu nieto, bueno, él irá a un lugar donde no podrá hablar, así que te lo voy a decir, como un último regalo de despedida». Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con maldad pura. «Rogelio no tiene úlcera. Rogelio tiene una dosis letal de talio recorriendo sus venas desde hace 3 meses. Empecé con el café de la mañana, luego con las vitaminas. Es poético, ¿no crees? Se le cae el pelo, le duelen los pies, y él me agradece cada vez que le doy sus gotas». «¡Eres un monstruo!», gritó Santiago, intentando levantarse, pero yo le apreté la mano para que se quedara quieto. «Soy una sobreviviente, mocoso», le escupió ella. «Hice lo mismo con Roberto en Guadalajara y con Fernando en Chihuahua. Hombres débiles, patéticos, que creían que una mujer como yo podía amarlos de verdad. Solo servían para una cosa, firmar cheques. Y Rogelio, bueno, Rogelio fue el más fácil de todos. Estaba tan desesperado por una madre para ti que se tragó el anzuelo entero». Marcelo Durán, el abogado, se veía nervioso. Miró hacia la ventana. «Lorena, ya cállate, que firme y vámonos». «¿Por qué me voy a callar, Lorena?». Se volvió hacia él. «Mírala, Marcelo, está muriendo de un infarto. Nadie va a creerle. Y el niño es un delincuente juvenil con historial de violencia. ¿A quién le va a creer la policía? ¿A la viuda doliente o al nieto loco?». Me miró de nuevo. «Firma, Matilde, y muérete de una vez. Haznos un favor a todos. Rogelio dejará de sufrir esta noche. Le dejé una dosis especial antes de venir. Cuando regrese, ya estará frío». Esa era la confesión, la admisión de culpabilidad, la amenaza inminente. Era todo lo que necesitábamos. Dejé de temblar. Solté la mano de Santiago y me enderecé en el sillón. Me pasé la mano por el cabello para acomodármelo y me sequé las lágrimas falsas con un movimiento brusco. Mi respiración se volvió calmada, profunda. Lorena parpadeó, confundida por mi repentina recuperación. «¿Qué?».
Levanté la vista y la clavé en sus ojos. La mirada de la generala había vuelto. Las sirenas de la ambulancia y las patrullas rasgaban la noche de Lomas de Chapultepec, convirtiendo el silencio exclusivo del barrio en un caos de luces rojas y azules. La lluvia seguía cayendo, limpiando las mentiras, pero yo sabía que el veneno ya estaba corriendo por las venas de mi hijo. Cuando la unidad de paramédicos derribó la puerta principal de la mansión, el olor a encierro y enfermedad nos golpeó. Corrí hacia el despacho, ignorando el dolor en mis rodillas, con Santiago pisándome los talones. Rogelio estaba en el sillón, tal como lo habíamos visto en la cámara, pero ahora su piel tenía un tono grisáceo, casi azulado. Su respiración era superficial, un estertor agónico que helaba la sangre. «¡Es talio!», grité a los paramédicos. «Envenenamiento agudo por sales de talio. Necesita azul de Prusia inmediatamente». El jefe de paramédicos me miró sorprendido por un segundo, pero al ver mi determinación y la placa que todavía llevaba en la mano, asintió y comenzó a gritar órdenes. «Código tóxico. Preparen lavado gástrico y carbón activado en el traslado. ¡Vamos, muévanse!». Subieron a Rogelio a la camilla. Al pasar a mi lado, su mano inerte colgó del borde. La tomé y la apreté con fuerza. Estaba helada. «Aguanta, hijo. No te atrevas a dejarme, no ahora que te recuperé». El viaje al hospital fue un borrón de luces y oraciones. Santiago iba sentado frente a mí en la ambulancia, sosteniendo la otra mano de su padre, llorando en silencio. «Si se muere», susurró, «si se muere es mi culpa por no haber vuelto antes». «No», dije, mirándolo fijamente. «Si se muere, es culpa de la mujer que le puso el veneno en la copa. Nunca te eches esa carga, Santiago. Tú le salvaste la vida hoy». Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi existencia. Rogelio entró en coma inducido. Los médicos nos dijeron que el talio había dañado sus riñones y su sistema nervioso periférico. Había una posibilidad real de que nunca despertara, o de que, si lo hacía, quedara con daño cerebral permanente. Beto se quedó con nosotros en la sala de espera, trayendo café y noticias de la fiscalía. Rivas tiene a Lorena y a Marcelo cantando en celdas separadas, nos informó la segunda noche. Bueno, Marcelo está cantando. Lorena, ella sigue insistiendo en que es una víctima. Dice que tú la atacaste y que ella actuó en defensa propia. Es una psicópata de manual. ¿Y las pruebas?, pregunté, sin apartar la vista de la puerta de terapia intensiva. El laboratorio confirmó que el frasco que sacó Santiago era talio puro, concentrado al 90%, y encontramos recibos en la oficina de Marcelo de una compra de químicos industriales a nombre de una empresa fantasma. Están fritos, Matilde. No van a salir nunca. Al tercer día, ocurrió el milagro. Estaba dormitando en la silla incómoda del hospital cuando una enfermera me tocó el hombro. «Señora Guzmán, su hijo está despertando». Entré a la habitación. Rogelio estaba conectado a 1000 tubos, pálido y delgado, pero sus ojos estaban abiertos. Al verme, intentó hablar, pero el tubo de respiración se lo impedía. Le quité el cabello de la frente con suavidad. «Shh, tranquilo, estás a salvo. Lorena está en la cárcel. Santiago está bien». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando finalmente le quitaron el tubo horas más tarde, sus primeras palabras no fueron para preguntar por su salud ni por su dinero. «Mamá, perdóname». «Ya pasó, hijo». «No, no pasó». Su voz era un susurro rasposo. «Permití que le hiciera daño a Santiago. La dejé entrar. Dejé que me cegara. Soy un monstruo». «No eres un monstruo, Rogelio. Eres un hombre que estaba solo y herido. Y los depredadores huelen la sangre. Pero ahora vas a sanar. Y vas a pasar el resto de tu vida compensando a ese niño que está allá afuera rezando por ti». Santiago entró en ese momento. Al ver a su padre despierto, se lanzó a sus armos con cuidado infinito. «¡Papá!». Rogelio lloró. Lloró como no lo había hecho desde que murió su primera esposa. Y en ese llanto supe que el veneno de Lorena finalmente había salido de su sistema, no solo el químico, sino el emocional.
El juicio comenzó 6 meses después. Fue el evento mediático del año. El caso de la viuda negra de las Lomas. Los periódicos se llenaron con las fotos de Lorena, sus alias, sus víctimas anteriores. Gracias a la investigación de Beto, las familias de Roberto, el de Guadalajara, y Fernando, el de Chihuahua, se unieron a la demanda. Lograron exhumar los cuerpos. A pesar de los años, el análisis de cabello de Fernando reveló concentraciones masivas de arsénico. Lorena no solo era una ladrona, era una asesina serial confirmada. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba a reventar. Yo me senté en primera fila con mi uniforme de gala de la Policía Federal, el que no había usado en una década. Quería que Lorena supiera exactamente quién la había derrotado. A mi lado, Rogelio, todavía usando un bastón para caminar, debido al daño nervioso en las piernas, sostenía la mano de Santiago. Cuando Lorena entró, esposada de pies y manos, hubo un silencio sepulcral. Ya no era la belleza despampante de antes. El cabello se le veía opaco, tenía ojeras profundas y esa nariz perfecta que le había roto había sanado torcida, dándole un aspecto siniestro. Pero su arrogancia seguía intacta. Caminó hacia el banco de los acusados con la barbilla en alto, mirando a todos con desprecio. Marcelo Durán, en cambio, parecía un ratón asustado. Había aceptado un trato para testificar contra ella a cambio de 30 años de prisión en lugar de perpetua. El juez, un hombre severo con fama de implacable, leyó los cargos durante casi una hora. Homicidio cualificado en 2 casos. Tentativa de homicidio en grado de frustración en 1. Fraude procesal. Falsificación de documentos. Abuso de menores. Lorena Castillo o Elena Valles, usted es sin duda la persona más calculadora y carente de empatía que ha pisado este tribunal. Ha usado el amor, la confianza y la institución del matrimonio como armas para asesinar y robar. No muestra arrepentimiento. Incluso ahora la veo sonreír. Lorena se puso de pie, interrumpiendo al juez. «Sonreír porque son unos idiotas», gritó, su voz resonando en la sala. «Esos hombres eran débiles. Me necesitaban. Les di los mejores meses de sus patéticas vidas antes de que terminaran. Deberían agradecerme». El caos estalló en la sala. Su abogado intentó callarla, pero ella siguió gritando, mirando directamente a Rogelio. «Y tú, Rogelio, eres el más patético de todos. Sin mí, no eres nada. Te vas a morir solo y triste». Rogelio se levantó, apoyándose en su bastón. No gritó, no lloró, solo la miró con una calma que me llenó de orgullo. «Tienes razón, Lorena. Fui débil, pero hoy estoy vivo. Y tengo a mi hijo y a mi madre. Tú vas a morir en una cájela de concreto olvidada por el mundo, sin un centavo y sin un nombre. Eso no es poder, eso es basura». Lorena intentó lanzarse sobre él, pero los guardias la sometieron. El juez golpeó el mazo con furia. «¡Orden! ¡Suficiente!». El juez respiró hondo. En vista de la gravedad de los crímenes, la reincidencia y la absoluta falta de remordimiento, este tribunal la sentencia a la pena máxima permitida por la ley acumulada de 140 años sin posibilidad de libertad condicional. El martillazo final sonó como música celestial. Lorena gritó mientras se la llevaban arrastrando. Sus gritos se desvanecieron por el pasillo, y con ellos la sombra que había oscurecido nuestras vidas. Marcelo Durán recibió 40 años. Su carrera y su vida habían terminado. Al salir del tribunal, el sol brillaba. No había nubes. Santiago miró al cielo y sonrió. «Se acabó, abuela». «Sí, mi niño, se acabó». Han pasado 3 años desde ese día. Muchas cosas han cambiado. La mansión de Lomas de Chapultepec se vendió. Rogelio dijo que no podía vivir en un lugar donde había estado tan ciego. Con el dinero compró una casa grande pero cogedora, en Coyoacán, con un jardín enorme lleno de árboles frutales. Rogelio nunca se recuperó al 100% físicamente. Todavía cojea un poco y tiene días en que sus manos tiemblan, recordatorios permanentes del veneno. Pero emocionalmente es un hombre nuevo. Dejó el mundo de las finanzas corporativas y abrió una pequeña consultoría desde casa.
Pasa sus tardes cocinando con Santiago o leyendo en el jardín. Ha aprendido a perdonarse, que es la tarea más difícil de todas. Santiago, mi Santiago, ya no es un niño. Ahora tiene 19 años y estudia el primer año de criminología en la UNAM. Dice que quiere ser investigador, como Beto, que por cierto se ha convertido en el tío postizo de la familia y viene a comer todos los domingos, siempre y cuando haya tequila. Y yo, bueno, la generala colgó el uniforme, esta vez de verdad. Ahora paso mis días en el jardín de la casa de Coyoacán, tejiendo, leyendo y vigilando, porque aunque la guerra terminó, un soldado nunca deja de vigilar. A veces cuando miro a mi hijo y a mi nieto riendo mientras juegan ajedrez en la terraza, pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pienso en la llamada de aquella noche lluviosa. Pienso en el valor de Santiago para volver a entrar a la boca del lobo. La maldad existe,